Usted está escuchando Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Ya veremos e imaginamos, compañeros, una final mucho más emotiva en el tema de público, lo cual eso le da, digamos que muchísima riqueza. Y pasemos, si quieren, a hablar de esa final. Entonces, la final será el día 7 de noviembre, día jueves a las 8 de la noche, hora de Centroamérica. El Deportivo Saprissa, como ya ustedes conocen, eliminó al Belmopan Bandits, eliminó al Águila, al CAI y ahora al Olimpia. Llega con una anotación muy importante, llega con 16 goles a favor, 2 goles por partido en promedio en esta competición y 8 goles en contra, es decir, un gol en promedio, el gol recibido de parte del equipo morado. Y en el Motagua, 9 goles a favor en esas 3 series, desde octavos de final, cuartos y semis. 9 goles significan 1.5 goles anotados por partido en promedio y apenas 3 goles en contra. Este factor es muy importante. Apenas recibió un gol cada 2 partidos en promedio. No sé, Jonathan, ¿cómo podemos vislumbrar esta final en virtud de estos datos que hemos ofrecido? Saprissa, un equipo muy anotador, y Motagua, un equipo muy sólido en defensa. Sí, y algo importante es que cerraría, como ya usted lo decía, la final cerraría en Honduras y ahora con público. Hay que decirlo así, es muy importante entender el contexto, sobre todo para los aficionados sapricistas, que Diego Vázquez es un entrenador que tiene ya 6 años de estar con el equipo del Motagua. Desde el 2013 llegó y ya llega a la final número 11 desde que está la 8ª seguida. Nada más vean el palmarés: final de la Apertura 2014, Clausura 2015, Apertura 2015, Apertura 2016, Clausura 2017, Apertura 2017, Clausura 2018, CONCACAF League del año pasado que perdió contra Herediano, Apertura 2018, Clausura 2019 y ahora nuevamente a la final de la CONCACAF League. Un equipo muy bien estructurado, tácticamente varía mucho. Por ejemplo, contra la Alianza, tanto en la ida como en la vuelta, cambió un poco el sistema táctico porque cambia de ese 4-5-1 a lo que parece más bien un 3-5-2 por el momento. Por ejemplo, Emilio Zaguirre, y recuerdan que lo comentamos un poco en el partido, después del partido de ida, cómo está jugando en una posición distinta, ya no de carrilero por la izquierda, sino en el centro del medio campo, dándole la salida al equipo, y eso es un factor muy importante porque Saprissa aquí sí podría tener un contendiente en el aspecto de quitarle un poco el balón o de darle un poco más de equilibrio en el medio campo, a diferencia del Olimpia que buscó más bien tener equilibrio defensivo y no tanto posesión de balón. Y también comentarlo que en el clásico el clásico capitalino que Motagua pierde el día de hoy, descansó a prácticamente todo el plantel titular. Únicamente 2 de los jugadores que participaron contra la Alianza estuvieron contra el equipo del Olimpia, y creo que eso también es un factor muy importante a tomar en cuenta. A mí, en lo personal, me parece un equipo, y creo que de cierta manera los números hablan por sí solo, es el equilibrio defensivo, un equipo pues con muchas capacidades a nivel defensivo. A nivel ofensivo tal vez es donde podríamos hablar de ciertas, llamémoslo, deficiencias, pero es extremadamente efectivo a balón parado y tiene jugadores con muchas temporadas de estar participando en el mismo equipo. Y además de los jóvenes, como lo hemos hablado también, Denis Maldonado juega muy bien, lo que aporta un jugador de la experiencia de Emilio Izaguirre, Matías Galvalis, el argentino también. Son jugadores que aportan, y ya en la parte ofensiva lo que puede aportar un jugador como Marcelo Estigarribia y el mismo Marco Tulio Vega. Y Moreira también, que es uno de los goleadores de este equipo. Entonces, prácticamente hoy, como indicó Jonathan, solo 2 titulares jugaron contra el equipo del Olimpia, así que descansó bastante bien Diego Vázquez a su club. Y en el caso del Saprissa, prácticamente solo Sohander Zúñiga, que fue titular el día de hoy contra la U, un 0-0,
que había entrado en los últimos minutos contra el Olimpia. Prácticamente no tuvo, digamos que mucho desgaste contra el Olimpia, hoy jugó de titular. Y Manfred Ugalde sí me llamó la atención que jugara hoy de cambio, entró al minuto 58. Era el único de los titulares que repitió juego hoy. Saprissa sí descansó prácticamente todo el equipo, pero sí me llamó la Tal atención. vez el caso de Aaron Cruz, pero que no debe afectar tanto. Aaron Cruz también, sí, cierto. Me llamó la atención que arriesgara a Manfred Ugalde, la verdad, Jonathan. Una lesión Sí, tal vez hoy hubiera sido nefasto. El problema más grave es que no puede utilizar a David Ramírez en el torneo local, pero usted tiene razón, lo arriesga un poco, tal vez, no sé, podía debutar a alguien más o colocar a un jugador en una posición distinta, pero sí arriesga un poco definitivamente para lo que viene el partido del jueves. Yo siento que tal vez el usar a Manfred Ugalde tal vez es por el beneficio de la juventud del chico, ¿verdad? Que también, digamos, es un chico que le puede aguantar, digamos, el trajín que tiene disfrutar el torneo local y el torneo internacional, quizás a otros jugadores que son un poco más veteranos, recordando que Saprissa viene de una racha muy extenuante de partidos que prácticamente ha jugado domingo, miércoles, todo lo que llamamos del semestre. Entonces yo creo que tal vez la apela un poco a la resistencia que puede tener un chico por su edad. Igual en el tema de que probablemente se vaya la siguiente temporada, como ya de fijo se va a ir Randall Leal y que también le están dando muchos minutos. Creo yo que este es uno de los pocos partidos en la liga local que no juega Randall Leal. Randall, quería escucharlo a usted sobre esta serie, ya el partido final, los dos partidos finales, Saprissa Motagua. ¿Qué opinión le merece esta serie? O sea, yo quería hacer un conecte, digamos, hablando también de la serie del Motagua Alianza. Y en primer lugar, yo creo que fueron muy buenos 4 semifinalistas de este torneo de CONCACAF League, porque, digamos, el Alianza se derrumba al final en el último partido, pero eso no significa que la Alianza no haya sido una grata sorpresa en fútbol, digamos, en propuesta. Nosotros, bueno, lo vimos muy de cerca porque la Alianza jugó contra San Carlos su serie y vimos que digamos, vimos las virtudes de este equipo que inclusive sobrepasan a los de sus demás, de los demás equipos de la misma liga salvadoreña que participaron en este torneo. Entonces, ya hay una circunstancia y que, digamos, su media, que era ganar de local y buscar algo de visitante, le falló y el Motagua le funcionó siempre sacar algo de visitante y tratar de controlar el partido en casa. Entonces, digamos, eso fue, de los 4 semifinalistas le dieron mucha identidad a este torneo. Volviendo a la final, yo creo que es una final que Saprissa va a tener bueno, ya Jonathan lo dijo, o sea, el Motagua es un equipo que tiene 6 años de tener el mismo técnico, un técnico que ha intentado hacer una propuesta diferente en el fútbol hondureño, y entonces, y eso se lo ha reconocido la directiva del Motagua, y también se lo ha reconocido la afición y los resultados que ha tenido también a lo interno. Recordemos que el Motagua es el actual subcampeón de la CONCACAF League, ¿verdad? Y que fue por circunstancias, no se dejó el título, ¿verdad? Cuando hizo una gran serie final contra el Herediano del torneo anterior. Entonces, a diferencia de Pedro Troglio, este Vázquez sí conoce el contexto al que se va a enfrentar, sí sabe quién es Saprissa, por ejemplo, sí sabe el contexto de jugar en el Saprissa, 3 jugadores de experiencia, conoce a sus jugadores, trae a sus jugadores, o sea, creo que sí va a ser una final un poco más difícil que las semifinales, ¿verdad? Tanto para el Saprissa, hablando del equipo costarricense, digamos, porque va a enfrentar un equipo que tiene más experiencia en este torneo. Saprissa podrá tener más historia, pero Saprissa hasta ahora disputa este torneo y después de que el famoso tercer lugar en el Mundial de Clubes o aquel subcampeonato de CONCACAF ya hace varios años atrás, Saprissa ha estado lejos de estar disputando torneos internacionales en instancias finales. Y la afición de Saprissa, por ejemplo, lo ha entendido ahora, que se llevaron ese gran susto contra el Olimpia y ahora están entendiendo lo que es un torneo internacional de ese tipo, entonces ahora lo están entendiendo, ¿verdad? Porque anteriormente está muy... Creo que el Motagua viene con esa experiencia, el Motagua viene con un proceso de competir y ha resuelto, honestamente ha resuelto muy fácil sus series. O sea, si no es cierto, en casa no ha sido muy contundente, pero digamos tampoco el Motagua ha visto amenazadas sus posibilidades, por ejemplo, de clasificar o seguir en ronda. A diferencia de Saprissa, por ejemplo, que en Panamá iba en desventaja, por ejemplo. En Panamá iba ganando por un gol y a expensas de que el CAI hiciera, y con solo meter uno lo metía en problemas, ¿verdad? Entonces, y ahora contra el Olimpia. Entonces,
entonces también viene un equipo que ha venido con relativamente un paso efectivo contra un equipo que ha tenido que sufrir un poco más. No sé si eso afectará, ¿verdad? Pero sí creo que va a ser una final bonita, nuevamente un club hondureño contra un club costarricense, ya la tercera final consecutiva que se da esto, ¿verdad? Entonces ya eso también tiene un condimento de que son quizás las dos ligas, digamos, que más están marcando la pauta a nivel de Centroamérica en cuanto al fuelle internacional. Pero sí, yo coincido con Jonathan, tal vez Saprissa aquí sí va a competir un poco en posesión de balón porque el Motagua tiene jugadores para hacerlo y tiene jugadores de experiencia, como Saprissa tiene en su lado a un Cristian Bolaños, ellos tienen a un Emilio Izaguirre, por ejemplo. Entonces, vamos, yo creo que es una final con pronóstico incierto. Y José, y recordando un poco, bueno, por supuesto que Heredia tenía otro equipo totalmente al año pasado, pero Heredia mató al Motagua de contragolpe porque el Motagua era el equipo que estaba proponiendo y tenía tal vez un mediocampo más fuerte, entre comillas, pero la velocidad lo termina matando. Y a mí me interesa muchísimo ese duelo táctico porque ya hemos visto Saprissa, obviamente el 4-3-3 es difícil que se salga. El partido de ida en la semifinal varió un poco ese esquema, no perdió por ese motivo, o necesariamente por ese motivo, pero el hecho de que cambiara el esquema tal vez le confundió un poco a la defensa. Y en el caso del Motagua, como ya hemos hablado, Diego Vázquez sí hace variantes tácticas importantes, aparte que con tanto tiempo de tener el equipo, por supuesto que tiene esa posibilidad de variar un poco el esquema, y a mí me interesa mucho lo que va a proponer en ese partido de ida, si va a salir con línea de 4, si va a estar con los 3 centrales, para reforzar un poco más el medio campo, es decir, ahí me interesa mucho, incluso tal vez alguna variante, Walter Martínez, Wilmer Crisanto, no sé, cosas que Diego Vázquez podría plantear perfectamente para ese partido de ida. Y hablando de Diego Vázquez y de Troglio, que lo mencionó bastante Randall allí, me parece que Troglio sí, a ver, quizá no estudió el ambiente o lo extrafutbolístico, porque en la parte futbolística me pareció un experto, o sea, sabía en exceso del Saprissa y varios periodistas lo dijeron, sabía más que nosotros mismos del equipo nacional, ¿verdad? Entonces es interesante y sin duda que lo que aporta Randall también, de que Diego Vázquez ya conoce el país, ya conoce la logística acá y se prepararán bastante bien para ese partido. Decía la prensa hondureña que el Motagua llegará el día miércoles, un día antes de la disputa del partido. Creo que es lo que suelen hacer los equipos, viajar un día antes, y justamente lo que CONCACAF establece es el reconocimiento de cancha prácticamente 24 horas del juego. Así que bueno, todo preparado, todo sobre la mesa. Duelos tácticos muy interesantes, fortalezas distintas en ambos equipos. Ya veremos cómo se comporta Aarón Cruz contra esas torres del Motagua en los tiros libres, por ejemplo, cómo va a trabajar eso el Saprissa, si va a usar los centrales más altos o si va a seguir usando a Robinson, que hizo una muy buena marca en este partido de vuelta contra Benguche, como lo indicó Jonathan, o si va a jugar Roy Miller, ¿verdad? Esas son variantes que van a definir en mucho el tema táctico y el devenir del juego. Así que muy interesante esta final, y por supuesto que escucharemos en el episodio 93 el análisis de este partido de ida que lo vemos como bastante emocionante, y yo sí espero ahora un llenazo, espero que haya llenazo en el Ricardo Saprissa y en función del resultado un llenazo también en el Tiburcio Carías. Para ir cerrando el podcast, este episodio 92, en la tabla de goleadores, compañeros, Venegas no anotó, pero bueno, partidazo realmente, y tuvo una asistencia de lujo ahí para Angulo, pero en la tabla de goleo no se movió, 6 goles, Manfred Ugalde se mantuvo con 4, Angulo ya aparece en esa tabla con 2 goles, y Juan Pablo Montes del Motagua, que son los jugadores, digamos, que son del Saprissa y del Motagua, los equipos en competición todavía. Estos últimos 2 jugadores con 2 anotaciones, prácticamente muy difícil que Venegas, el único que podría quitarle ahí sería su compañero Ugalde, pero muy bien definido ahí el tema en los goleadores. En otro nivel, el Johan Venegas, realmente un jugador que anda tal vez en uno de sus mejores momentos en la carrera futbolística. Sí, Jonathan, acotando, perdón, es un jugador muy subestimado en el contexto costarricense, ¿verdad? Johan Venegas, inclusive hasta ahora con el
con la llegada de Ronald González se le está volviendo a tomar en cuenta en procesos de selección, pero un jugador muy cuestionado y realmente cumple una función táctica y una función, digamos, digamos, multifuncional, valga la redundancia, en cancha. Entonces es un jugador, digamos, con muy buen nivel realmente. Mucha versatilidad y puede jugar de punta y puede jugar más atrás de media punta, inclusive de media cancha como lo ha implementado Centeno. Y lo que ha indicado Randall en otros episodios, un jugador muy cuestionado, incluso por el sapricismo, por su pasado rojinegro, su pasado alajuelense, y eso da cuenta de este vaivén de la historia futbolística, ¿verdad? Que un día es blanco y el otro día negro, entonces como también el sapricismo veía con no muy buenos ojos la liga CONCACAF y hoy están allí a las puertas están tocando la copa prácticamente en esa final contra Motagua. Es muy José, interesante y yo no, creo que es una lección de vida para todos los aficionados de todas las camisetas, a que no hay que menospreciar al rival y las competiciones, que esos rivales ganan, y eso creo que es una lección que el sapricismo aprendió bastante bien. ¿Qué iba a decir, Randall? José, yo creo que el gran éxito es el Liga CONCACAF, por ejemplo, porque la del año antepasado compitió a la Juela, pero el Olimpia lo despachó casi que en el primer partido, ¿verdad? Entonces, digamos, no hubo ese interés de que ninguno de los dos equipos, digamos, más populares de Costa Rica estuvieran compitiendo en esos torneos. Pero, digamos, yo creo que el gran logro de esta liga con CONCACAF es que, digamos, y que Saprissa, que es el rival más querido y más odiado de Costa Rica, haya avanzado en el contexto, porque, por ejemplo, el partido Motagua, Saprissa estuvo pendiente tanto por el sapricista, o Motagua no, perdón, Olimpia, como por el antisapricismo, que estaba esperando que Saprissa perdiera para sacar toda la ola de memes, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, yo creo que el gran logro de esta liga CONCACAF es, en primer lugar, despertar a nuestros comunicadores, entender que Centroamérica existe, ¿verdad? Y que Costa Rica con todos estos años de no competir entre nosotros con la desaparecida Copa UNCAF, que se perdió eso, ¿verdad? Ese roce intercentroamericano digamos, de una vez nos mandaron a competir contra México y Estados Unidos, y también, digamos, despertar el interés también de los clubes. Yo le aseguro que la afición de Saprissa va a llenar ese estadio cuando no lo estuvo haciendo en todo el torneo. Entonces, de alguna otra manera, ya están entendiendo la importancia que tiene este torneo, no solamente para conocer cómo están los rivales, sino para que los equipos de cada país crezcan. Por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de la Alianza. El Alianza está por encima de los demás equipos de El Salvador, porque la Alianza se preparó para competir en este torneo. Ahora vamos a ver cómo los demás equipos de El Salvador se van a reforzar para competirle a la Alianza, y entonces eso va a subir los niveles de cada liga. Entonces eso es bueno, que estos torneos ahora sí que metieron ya todos los equipos grandes de los diferentes países, pero digamos que antes solo el otro iba al torneo directo y competían. Eso va a subir más el nivel de este torneo y va a subir más el nivel de Centroamérica. Totalmente de acuerdo, Randall. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.